Tiene la palabra el diputado Giacobbe. Hola, gracias, señor presidente. Ser breve, quiero referirme a 3 o 4 cosas vinculadas con la ley o sobre la ley, porque no soy especialista y acá se explayaron los compañeros diputados con bastante precisión sobre los temas de debate. Primero me voy a referir a lo que dijo el diputado de Jesús, que me parece central a mí. Es difícil y quizás un error, permítase que lo diga de esta manera, discutir la ley fiscal impositiva aislada de otras 2 leyes. Esto es como ver una obra de teatro de 3 actos y ver 3 actos separados. Uno puede perder el hilo de lo que tiene que debatir. Es quitarle el contexto. Acá los 3 actos son la declaración de emergencia que hicimos hace poco tiempo, que refirió el diputado de Jesús, que quizás como pocas veces no fue tanto dotar de emergencia de herramientas al gobernador, sino que el gobernador lo llevó para el lado de trazar un diagnóstico de dónde estamos parados, independientemente de las causas, que algunos dirán empezó hace 4 años, otros hace 8, otros hace 40. Pero fue un diagnóstico. Entonces yo digo, los 3 actos son el diagnóstico, las declaraciones de emergencia, la ley fiscal impositiva, que es la que nos dota de recursos para enfrentar la emergencia, y el presupuesto. Si lo trataríamos en conjunto, es una discusión un poco más difícil, pero un poco más fácil de encastrar, porque, correcto, uno puede decir, bueno, está bien, yo bajo la alícuota de tal impuesto y vos decime a cambio cuál es la partida del presupuesto que bajo. Porque si no caemos en la externa discusión es que no queremos ajustar, no queremos tomar deuda, no queremos aumentar los impuestos y queremos gastar más. Bueno, esto lo repetí el año pasado, el anterior y el anterior. No se puede. Desgraciadamente todo no se puede. Entonces yo con respecto a la ley impositiva, dicho esto, que habría que tratarlo todo junto, no lo estamos haciendo desgraciadamente, digo, por supuesto, como acá se dijo, no podemos no votar una ley fiscal impositiva. Y déjenme decirles, más allá de la opinión de algunos legisladores, yo creo que no hay ley fiscal impositiva que sea buena. Hay algunas que son mejores que otras o algunas que son menos malas que otras, pero no hay ninguna que sea buena. ¿En qué sentido? La Argentina tiene por lo menos 2 problemas gravísimos para el desarrollo y crecimiento de su economía. Uno es detener la inflación y el otro es la alta carga impositiva que tiene, reconocido por todos los actores de la economía. Una presión fiscal como no hay casi en ningún país del mundo. Entonces, nosotros que digamos, como un mérito, no vamos más allá de la inflación, ya en sí no es bueno. Pero lamentablemente, como venimos del primer acto, que estamos en una situación de emergencia, no podemos transitar el camino de la baja de impuestos, que es lo que debería ser virtuoso. Ustedes fíjense que el gobierno, lo han dicho los ministros, lo ha dicho el gobernador en la apertura del año legislativo, pone como eje de su gestión el crecimiento productivo, la producción. Se reúnen los ministros con las distintas cámaras productivas de la provincia, a modo de ejemplo, ¿no? La propuesta, entonces, bárbaro, porque los industriales escuchan la música que quieren escuchar, que los van a ayudar, que los van a ayudar a que produzcan, a que generen empleo, a que crezcan. Ahora, la lista de demandas que hacen los industriales, agrupamos de acuerdo a distintos ejes fundamentales, 1, baja de impuestos. 2, financiamiento barato. Y no se lo podemos dar, la Argentina no se lo puede dar. ¿Por qué? Porque está en una situación de emergencia y hace años que está corriendo atrás de lograr, para asentar uno de los pilares de la economía, es el equilibrio fiscal, con lo cual no se puede reducir impuestos, es muy difícil. El segundo tema que a mí me preocupa es que tomemos como parámetro la inflación. El presidente del Banco Central, Miguel Pese,
en un reportaje que me llegó hoy a mis manos, dice que el Banco Central apuesta a desindexar la economía. A desindexar la economía para bajar la inflación. Una economía que está indexada en todos sus rubros no baja la inflación, ¿no? Consideró que para bajar la inflación es clave una batería de medidas, como por ejemplo desindexar salarios, jubilaciones, tarifas y servicios públicos. De ahí la modificación de la ley de movilidad jubilatoria, que es indexatoria, y que termina perjudicando a los que menos tienen con el aumento de la inflación. Entonces nosotros cuando vemos esto, y voy, por ejemplo, Fuente Diario Clarín, Avellaneda, 60%. Digamos, quisiera nombrar Lanús, 55%. Loma de Zamora, 39%. 3 de febrero, 45%. Vicente López, 50%. Aumento de tasas. Todos con cláusulas atadas a la inflación como lo que estamos votando nosotros ahora. Todo indexatorio. Todo indexatorio, a contramano de lo que está planteando el gobierno nacional. Ahora, ¿esto qué lo hacen? ¿Porque son malos los gobernantes de distintos partidos? No, porque tenemos esta necesidad de dentro de un mes o 20 días o cuando sea votar un presupuesto. Y si no votamos esta ley del presupuesto tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué oficina cerramos? ¿Qué servicio dejamos de prestar? ¿Qué dejamos de hacer? Y eso todos sabemos que no se puede hacer. En esto de que no hay ley fiscal buena, yo creo que es viejo como el mundo. El otro día leí un artículo que mencionaba que en el primer libro que se imprimió ya el villano o uno de los villanos era el recaudador de impuestos, ¿no? En el Evangelio según Lucas, el recaudador de impuestos se llamaba Zaqueo. Yo no sé si vendrá de ahí el saqueo, era con Z, saqueos con S, pero más o menos mire la imagen. Hoy en día nosotros y el gobernador estamos legitimados por el voto popular, era distinto que el Imperio Romano que mandaba saqueo a saquear a la gente, ¿no? Cambió un poco, afortunadamente, la democracia. Pero digo, no hay ley fiscal impositiva buena. Yo lo que prefiero es, más allá de las discusiones, pararme en la realidad que nos toca y apelar a lo que la ciencia política llama la razón de Estado. Digamos, hay cosas que hay que hacerlas. Es lamentable, pero hay que hacerlas. Porque no podemos desfinanciar el Estado. Es apelar a un mal, a una mala decisión para evitar una peor decisión. Es un mal menor. Y esto no difiere de las leyes fiscales impositivas anteriores. Cambiará en una cosa, mejorará en otra, empeorará en otra. A mí me tocó votar hace no mucho tiempo un revalúo inmobiliario que llegó hasta el 800%, por ejemplo. Y hubo que hacerlo, me pareció razonable porque estaba atrasado, de años de que no se tomaban las evaluaciones fiscales. Y de la misma manera que me parece que si todos los municipios, me olvidé de leer acá arriba porque esto dije al conurbano, Cava, la ciudad de Buenos Aires igual está atada a la inflación. Igual está atada a la inflación el aumento de las tasas municipales. Entonces, en este clima de diálogo que se generó, yo quiero pararme sobre eso. No es bueno, nunca fue bueno el aumento de impuestos, aunque le pongamos límites. Estamos obligados a hacerlo porque estamos obligados a financiar el Estado para prestar los servicios que el Estado presta. Si no, agarremos una tijera y que cada uno pode el sector del Estado que le parezca que no tiene que funcionar. Y en definitiva, dicho esto y dicho que nosotros con el compañero Brito vamos a acompañar íntegramente todo el articulado de la ley, quería dejar planteado que ojalá, y esto comparto con el diputado Nardelli, ojalá el año que viene, habiendo salido de la emergencia, porque creo que es el espíritu del gobierno y de todos los bloques que acá lo componen, habiendo salido de la emergencia, podamos discutir una agenda que contemple tres cosas, que son, para mi criterio, las que definen el desarrollo de la provincia.
Una agenda que no inventé yo, que se viene repitiendo y que cuesta llevar a la práctica, ¿no? La relación con la nación, recuperar lo que se perdió. Que el gobierno anterior, justo es decirlo, había empezado a andar ese camino. Después el descalabro de las variables económicas llevó a que fuera en perjuicio de la provincia por esta ecuación, por el cambio de los ingresos brutos. Pero que es uno de los pilares que hay que trabajar y que la provincia tiene pendiente, no tengo ninguna duda. 2. Quisiera escuchar al director ejecutivo de ARBA, cosa que el otro día no hizo y que está hace poco en el cargo y hay que darle tiempo, pero quisiera escuchar un plan anti-evasión en la provincia de Buenos Aires, que es distinto del tratamiento que hay que darle a los morosos, Los morosos que no pagó porque no pudo por las sucesivas crisis económicas. No, un plan anti-evasión, ir a perseguir a los que no pagan los impuestos porque los evaden, que son mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay muchos recursos ahí. Y no estaríamos discutiendo una alícuota o no estaríamos discutiendo qué sector del Estado hay que recortar. Y 3, que es otro debate político, que quizás va a enfrentar muchas posiciones, ojalá se dé, es qué sector del Estado tiene gastos improductivos. Tenemos una provincia, todos lo sabemos, pues somos dirigentes políticos con experiencia, que viene acumulando capas geológicas en el Estado y que de verdad hay muchos sectores improductivos y hay muchos sectores donde ir a buscar plata para financiar cosas que se deben financiar, sean obras, sean salarios, sean servicios. Estas 3 cosas combinadas con una política de austeridad fiscal nos va a permitir, algo que se dijo acá también y que yo creo que es correcto, poder el año que viene, el próximo, estar votando un programa fiscal a 4 o 5 años que tienda a la baja de la presión impositiva y fiscal. Porque en definitiva es eso lo que va a permitir el desarrollo de la industria y del comercio de la provincia de Buenos Aires. La mayor presión fiscal no ayuda, al contrario, pero vuelvo, estamos en el primer acto de la emergencia. Salgamos de esto y pongámonos a trabajar en cómo damos respuesta a lo que le planteaban los industriales al ministro, de que hay que bajar los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Y en algún momento también lo va a tener que hacer la nación, porque si no, no vamos a tener industrias competitivas, si no, no vamos a tener empleo, y si no, vamos a seguir dependiendo de lo que produzca el campo en la Argentina. Y vamos a seguir siendo un país de una producción primaria. Así que, nada, hecha estas aportes modestos, señor presidente, gracias por la atención que me dispensaron y acompañamos todo el artículo de la ley. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Abad.